Migala. Mi rollo con Freud es que se le olvidó entonces hablar de la pulsión de vida, güey, porque siguen siendo meras ideologías. Quizás luego podamos desarrollar un poco ese tema más, pero... Va a haber otro video de guerra. Yo creo que podemos expandir sobre ese mismo... Sí, porque yo creo que nos faltó guerra contemporánea. La pulsión de vida sería otro pedo. O sea, estaremos como en otras circunstancias. Sí, por eso Nietzsche creo que... No, pero sí habla, o sea, a ver, no, perdón, pero la pulsión de vida sí está y está dentro del Eros. O sea, el Eros no hace completamente, no hace nada más referencia al sexo. O sea, el Eros también es propiamente tu pulsión de vida. O sea, el Eros es... Pulsión creadora. Es la pulsión creadora, es el placer que encuentras en la propia existencia. Porque o sea, eso es el Eros, o sea... del individuo, ¿no? Sí, pero Freud de repente lo canaliza el pinche Eros en las relaciones más mundanas y ahí es donde falla muy cabrón. O sea, para Freud pareciera que toda la parte social es pura pulsión de muerte y puro caos, y en la parte de lo individual es donde nos queda la parte de la pulsión de vida o nos queda la parte del eros, ¿no? En lo social Freud es muy vale verga, ¿no? O sea, en lo social es prácticamente somos changos controlados, muy de la pinche idea de Hobbes, o sea... Sí, muy determinista, y eso pues, a mí se me hace una mamada. O sea, en la historia de la filosofía se han debatido al respecto del tema dos visiones. Una que, pues sí, se atiene al cambio y lo acepta y busca que ese cambio sea parte de lo normal, de lo que es inevitable de ocurrir, que es así, y aceptarlo de la manera más llevadera, ya sea entendiéndolo de sus leyes físicas, o ya sea creándose un sentido de trascendencia religiosa, o otro tipo de filosofías, como bien dijimos, un poco más necrofílicas, que buscan detener la noción de cambio o crear ideales que clausuran el movimiento de las cosas y las retornan siempre como a un ideal. Entonces, pero esto nos llevaría como de nuevo a la pregunta, entonces, ¿por qué chingados matamos en las guerras? ¿Por un impulso tanático o por una deshumanización? No, es que me gusta la deshumanización la idea de la reafirmación del individuo. Porque es cierto que los seres humanos existimos como dentro de estructuras jerárquicas hasta cierto punto, pero la gran diferencia entre los animales, que también existen dentro de estructuras jerárquicas y que se burlan mucho de Jordan B. Peterson, pero hasta las langostas existen dentro de estructuras jerárquicas y ellas nos anteceden millones de años. Eso significa que las estructuras jerárquicas son parte de la vida desde hace millones de años. Entonces, la diferencia entre los seres humanos y las langostas es que las langostas solamente tienen un modo de avanzar dentro de esta jerarquía, y los seres humanos somos como una especie de animal multipropósito. Como las computadoras multipropósito, las primeras computadoras eran computadoras gigantes que solamente hacían una sola cosa, y una computadora multipropósito es una computadora que le puedes instalar el Warhammer, pero también le puedes instalar el Photoshop, y puedes hacer cálculos, pero también puedes grabar videos. El ser humano es un animal multipropósito, podemos avanzar nuestro lugar dentro de la jerarquía social a partir de muchas actividades. Una de ellas, la más obvia, es la guerra, pero porque la violencia pues siempre estuvo ahí en la biología. Pero también podemos avanzar, no sé, yo no creo que Mick Jagger haya matado a nadie en su vida, y ahí está, en la cima de la jerarquía musical desde hace muchos años. Yo no creo que Steven Pinker haya matado a nadie, pero ahí está, en la cima de su propia jerarquía académica. La ventaja y la oportunidad que tiene el ser humano de darle la vuelta a su propia biología es que hemos encontrado otras maneras, otros juegos para decidir quién va a estar en la cima, digamos, de estas jerarquías, y que podemos tener distintas jerarquías, cada quien la suya. Ahí, nada más para retomar un punto que creo que hemos discutido y creo que sería bueno para cerrar. O sea, no hemos hablado del asunto de Hobbes, o sea, porque a mí sí me causa pedos o sea, el Leviatán. O sea, a ver, el Leviatán es real. O sea, el Leviatán es real, güey. Era. No, lo es. No lo era, lo es. A ver, es un modo de sociedad posible. Es un modo de sociedad posible, pero que al final más fácil. Pero al final el que termina funcionando, porque sí hemos otorgado nuestra violencia al Estado, y el Estado es el que ejerce la violencia. El Estado es el que la controla. Hoy por hoy el modelo de Leviatán es el que cada uno de los estados modernos ejerce, y ejerce sobre sus propios ciudadanos y ejerce sobre otras naciones. O sea, que sea el correcto o no, eso es distinto. Pero creo que
hay algo que sí puede poner en jaque a Leviatán o a Hobbes, que mientras no demostremos un mundo en el cual esté libre de desigualdad, la lógica de Hobbes sigue siendo real. O sea, porque Hobbes sí parte de eso, o sea, sí parte de, o sea, el impulso de conquistar, el impulso de la violencia de los pueblos, parte de la conquista por recursos, parte de la desigualdad misma que existe entre los grupos humanos. Entonces, el Estado tiene que entrar y regularlo, y por eso se construye el pinche Leviatán. O sea, mientras no tengamos elementos para decir, esta es una sociedad igualitaria, y en esta sociedad igualitaria no va a existir un Leviatán que nos ponga el orden a todos. O sea, no va a existir, o sea, no va a existir ese Estado que use la violencia de forma legítima. Mientras no tengamos un Estado que sea así, y que podamos comprobar que con un Estado así no sea necesario el uso legítimo de la violencia, creo que Hobbes sigue teniendo razón. No creo que se pueda hablar de una hegemonía de estilos de gobierno dentro de una sociedad tan diversa como la sociedad mexicana. Quizá en las orillas de la sociedad, donde la ley a veces se cumple y a veces no, ahí sí podemos hablar de un Leviatán, de que algunos narcos deciden no atacar ciertas bases militares porque saben que se los van a chingar. Pero dentro de las partes más estables de la sociedad, llamémosle la clase media, la clase alta, ahí podemos hablar más de una especie de poder normalizador. Entre más desarrolladas y más complejas son las sociedades, tú no matas, no porque pienses, ay güey, si mato me van a chingar a mí también. Tú no matas porque pues, no quieres matar, porque dices, esto es lo que significa ser un buen ciudadano. Me formo en la fila del metro, voy y pago mis impuestos. Esas cosas las haces por voluntad propia, no porque piensas, puta, si no pago mis impuestos van a venir a romperme las piernas. Pero porque tenemos cierta estabilidad social. Cuando se empieza a romper esta estabilidad social y llegamos, no sé, a los barrios de Sinaloa controlados por el narco, pues entonces sí podemos hablar de un Leviatán que dice, no te metas con la vieja del capo, porque entonces van y te chingan la madre. Pero aparte, saludos allá a Marte19 que está posteando ahí, también está Marte19 aquí. Saludos a Marte. Que dice, el problema es que el contrato social de Hobbes ya está roto porque hay estados que no cumplen su parte del trato, no nos dan seguridad ni justicia. Sí, cuando se rompe el contrato social, o sea, estamos hablando que si el Estado no proporciona seguridad ni justicia y estamos hablando de un Estado fallido, claro que está roto el contrato social. O sea, claro que sí. Eso es a lo que iba. Mira lo que estaba pasando en las... Pero no está roto del todo. O sea, todavía hay elementos de ese contrato social que siguen girando y siguen funcionando. O sea, porque si no en ese momento llegamos al Estado fallido y en el Estado fallido simplemente pues desaparece, no hay Estado, ¿no? O sea, funcionan a medias, aunque esté roto. Eso es a lo que iba. El contrato social es como la red de seguridad que la sociedad moderna tiene construida por debajo. Mira lo que pasa en las comunidades rurales, donde de pronto la comunidad se da cuenta de que pues de qué me sirve ser un buen ciudadano si de todos modos esos güeyes se van a pasar de verga y la policía no los va a detener. ¿De qué me sirve ser un buen ciudadano y creer en las instituciones si cuando alguien roba puede simplemente darle parte del botín a la policía y la policía lo va a dejar ir libre? Y entonces lo que hacen, estaba viendo estos videos de linchamientos. Hay unos videos donde... Sí, casual, ¿no? Casual. Hay unos videos donde entrevistan a la gente que los están linchando y yo decía, güey, quiero saber qué chingados estaban pensando, qué sabiduría tienen esta gente. Y un viejito grita, un viejito muy sabrio, pues no lo podemos llevar a la policía porque dan dinero y se van. Entonces lo que yo entiendo de esta interacción es que el señor ya admitió que el poder normalizador es una farsa, no sirve de nada ser un ciudadano modelo, y entonces regresamos al Leviatán, regresamos al contrato social. Si tú no renuncias a tu derecho natural de crear caos y de matar, entonces nosotros te matamos a ti porque no estás cumpliendo tu parte del contrato. Y entonces nosotros somos los que estamos haciendo valer el contrato social. Ahí lo que sucede es como que el viejito, mientras se empuña su cachiporra, se dio cuenta de que estaba cristalizando las ficciones sociales. El mundo se rige de ficciones, de cosas como que el presidente es tu presidente y tiene que regir en su soberanía sobre ti, de que hay una cosa llamada Estado, de que el dinero vale dinero. Esas son ficciones sociales que
que todos acordamos y que todos estamos de acuerdo en ese momento. Pero si una ficción social empieza a fallar en el valor que se supone que debe otorgar, se cristaliza y uno se da cuenta de que es un mero mito, ¿no? Y entonces y sucede que los transgreden. Ese es como también quizás como el fundamento de la noción de un estado anarquista o de una anarquía, pues donde no hay un estado y cada individuo se autorregula.